El miércoles pasado recibimos la noticia de la muerte del compañero Alberto Piccinini, a los 79 años en Rosario. Piccinini fue uno de los dirigentes clave en la resistencia popular de la región durante los años más bravos del terrorismo de Estado. Protagonista de aquel ensayo de la represión ilegal como lo fue el Villazo del 74, Piccinini estaba internado en un geriátrico, aquejado por el mal de Alzheimer y ya retirado de la lucha a la que dedicó su vida. Piccinini murió en Rosario, pero su acción política sindical transcurrió en Villa Constitución. Su figura encarnó la lucha obrera como trabajador metalúrgico en Asíndar y desde la legendaria Lista Marrón, junto a Victorio Paulón y Juan Actis, enfrentó el poder de la burocracia sindical, condescendiente con la represión parapolicial que en marzo de 1975 arreció contra esa oposición gremial que un año antes había asomado en la seccional villense. Se fue una parte de la historia con la muerte de Alberto Piccinini, dirigente del Villazo de 1974 y uno de los protagonistas de la recuperación sindical de 1982. Esa que Arturo Acevedo nunca logró entender, escribió en Twitter la economista Julia Estrada, hija de Aldo Estrada, compañero metalúrgico de Piccinini y exdiputado provincial, refiriendo a Arturo Acevedo, presidente de aquella Asíndar, alineada con él, la tradición de Celestino Rodrigo, José López Rega e Isabel Martínez, y en arreglo con la burocracia sindical de entonces. Piccinini, por su estado de salud, no pudo atestiguar la presentación en marzo pasado de la seccional UON Villa Constitución como querellante en la causa federal que investiga la responsabilidad penal del directorio de Asíndar en la brutal represión de hace 46 años en esa ciudad al sur de Rosario. Lo hicieron sus compañeros de entonces y los actuales. Y eso es lo que más de uno evocó en las despedidas de ayer. La gesta del 74 fue la abrumadora victoria de la Lista Marrón en la elección gremial para normalizar la delegación local de la UOM. Habían conseguido oficializar sus delegados e impulsado el llamado a una elección libre. Piccinini ganó por el 65% de los votos y asumió como secretario general democrático de esa seccional metalúrgica. Fue el broche popular de un proceso obrero que pugnaba por sus derechos en los meses previos. Esa efervescencia rebelde nutrió a Piccinini a su generación como testigo y protagonista. El 20 de marzo del 75, Villa Constitución fue escenario de un hecho inédito en la historia nacional. La ciudad fue sitiada por una violenta racia de policías militares y pistoleros y matones de la AAA, con vínculos directos con la burocracia sindical. Hubo más de 150 trabajadores y delegados de fábrica detenidos y 15 obreros asesinados. Los prisioneros de aquella redada sufrieron torturas en sus lugares de detención. Piccinini fue uno de ellos. Estuvo preso por 5 años y luego otro más bajo libertad vigilada. Quedó libre definitivamente en 1981. Aquella represión estatal a la organización obrera fue el ensayo en territorio del golpe cívico-militar aplicado un año más tarde, con la persecución, encarcelamiento, tortura y desaparición como método establecido. Piccinini estuvo largos años preso de la dictadura y el 6 de diciembre de 1982, poco tiempo después de haber sido liberado, se dirigió hasta la entrada de Asíndar, se paró en el ingreso y detuvo el primer colectivo que llevaba a los obreros del turno tarde, para adherir a un paro convocado por Saúl Gualdini. Los arengó y bajaron todos para detener los otros micros de la caravana. Cuando llegó la policía, ya era tarde. Recordó sobre aquel episodio un actual integrante de la UON de Villa Constitución. Piccinini, despedido de su empleo, se ganó la vida como corredor de seguros y en 1982 protagonizó la recuperación de la UON villense, que seguía intervenida por militares. Fue su retorno al lugar de referente gremial de entonces.
el 80% del voto obrero lo reinstaló como titular de esa regional metalúrgica en 1984 con la lista marrón. Enfrentó los vientos menemistas en los 90, fue parte fundacional de la CTA y fue elegido luego Convencional Nacional Constituyente en 1994 y luego, vinculándose con la política partidaria, logró en 2001 una banca como diputado nacional. Y en 2008 volvió a ser titular de la UOM Villa Constitución, cargo que ejerció hasta 2011, cuando finalmente se jubiló. Los problemas de salud ya empezaban a acosarlos y él acusaba el golpe del cansancio. En aquel entonces, ante una pregunta periodística sobre la razón de su alejamiento, Piccinini contestó de una forma que lo definió: no me da el cuero en lo físico y no estaría bien cobrar por una función que no podría cumplir como corresponde. Y además, como voy a percibir mi sueldo de jubilado, considero que no está bien que siga cobrando como secretario general del sindicato, que por mi antigüedad representa una suma importante. Esta última frase lo definía como lo que era: un auténtico luchador por los derechos de los trabajadores, un hombre honesto y consecuente.